Buenos días, queridos amigos. Nuevamente estamos aquí para seguir hablando del tema del camino. Ya hemos establecido que estamos en el camino, que Él es el camino, pero además de estar en el camino está dentro de nosotros, porque ha venido el que es la verdad, el camino y la vida, a morar en nosotros a través de su Espíritu. Por lo tanto, estamos en el camino, diciendo externamente, pero el camino está en nosotros también internamente. Y hemos establecido que debemos caminar en shalom por ese camino, que es en equilibrio, que significa caminar en equilibrio, que significa caminar en armonía, que significa caminar en amor, en paz, en salud, en prosperidad. Si estamos en el camino, porque hemos sido puestos en él por el Padre, y el camino está dentro de nosotros por su Espíritu, debemos estar en esa conexión, ligados a él, en oración íntima, volviéndonos a nuestro interior, a ese lugar santísimo permanentemente para estar en esa conexión del Espíritu, para orar como conviene, para hablar como conviene, para pensar como conviene, para actuar como conviene al reino de Dios. Porque nosotros hemos sido llamados a venir a ser reyes y sacerdotes de su reino, a correinar con él. Pero para eso tenemos que aprender, igual que el buey joven es ayuntado con un buey viejo que le va a enseñar a caminar por el camino donde deben arar sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. El buey viejo lo va a tirar y al tirarlo al buey nuevo que se quiere salir del camino y andar por su propia cuenta, le va a doler al buey nuevo hasta que aprenda a andar compasado en armonía, en shalom con el buey viejo, caminando por el camino recto donde debe arar. Eso es una metáfora de lo que significa que nosotros hemos sido puestos en el camino por el Padre, porque sabemos que la verdad, el camino y la vida es el Hijo, y en el Hijo hemos sido puestos por el Padre en el camino, en la verdad y en la vida. Y en el camino lo que hay que hacer es transitar, es andar. Pero para andar en el camino debemos ser conducidos por el camino interior que mora dentro de nosotros por su espíritu, para que no cobiemos como el buey joven que tiene una idea particular suya propia de cómo transitar ese recorrido. Cuando venimos al Señor, cuando venimos a la fe, queremos estar en su obra. Y muchos dicen, quiero trabajarle al Señor, cosa que está incorrecta, porque el trabajo se merece un salario que se gana con el sudor de la frente, ¿verdad? Y todo lo que produce sudor es esfuerzo natural propio del hombre. Pero el servicio al Eterno, el ministrarle a Él, ya sea en el lugar santísimo, ya sea en el lugar santo, ya sea en el atrio o en los patios, o conviviendo con los hermanos en la enseñanza, se debe hacer en el servicio de la casa. Y el servicio de la casa debe ponerte una vestimenta que es completamente de lino fino, y el lino fino es una tela que no causa sudor ni transpiración. Y eso te está diciendo que todo el servicio que tú haces al Eterno no es tu esfuerzo propio, sino es Él en ti. Ahora, como estamos en este camino, que hemos sido puestos por el Padre y hemos sido ayuntados con el buey viejo, por así decirle, que está dentro de nosotros, que es el Espíritu del Eterno, está esa lucha nuestra de la independencia, de querer transitar ese recorrido por nuestra propia manera de pensar,
con nuestros propios argumentos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias iniciativas. Pero nada de eso le sirve al Eterno. Nada, absolutamente nada de eso le sirve al Eterno. Lo que le sirve es el camino que se transita a través del camino que está dentro nuestro, esa voz interior, la del Espíritu, que te lleva a andar en armonía, en shalom con Él, haciendo aquello que Él ya preparó de antemano para que andemos en ello. Entonces, mucho de nuestra vida, desgraciadamente, la gastamos en nuestro esfuerzo propio, con vestimentas inadecuadas, o sea, con nuestra propia carne, queriendo hacer la obra del Señor, no en el Espíritu. Y te ves con una obra que quizás pueda aparentar que está bien, pero que no ha generado vida. La vida produce vida, la muerte no produce vida. Por lo tanto, cuando tú estás, ya sabemos, en el camino, pero también en la vida, y la vida está dentro de ti, si la vida fluye a través de ti, porque eres un canal, eres un vaso, eres un canal de expresión de esa vida, va a tocar las almas de los que están a tu alrededor, de los que te escuchan, de los que te ven, y va a provocar lo que tiene que provocar: arrepentimiento, el deseo de volver a la fuente del Creador, el deseo de ser uno con Él, el deseo de estar enyugado con Él. Pero todo lo que nosotros hacemos para el Eterno, sin la guianza del camino interior, que es el Espíritu en nosotros, sin que fluya la vida interior, que es el Espíritu, la vida del Hijo en nosotros, no produce ese efecto de el verdadero deseo de retornar a la fuente para llegar y unirse a Él, sino que puede provocar un remordimiento al vernos como estamos viviendo y querer cambiar, pero comenzamos un camino muy dificultuoso, tratando por esfuerzos propios vivir la vida del Hijo. La vida del Hijo la vive el Hijo y no la puedes vivir tú en tu propia fuerza. Él en ti la puede vivir, pero tú en ti mismo, imposible. Por eso que una y otra vez tus debilidades, las cosas que ya no son graves, pecados, por así decir, porque nosotros calificamos a los pecados de graves, leves, moderados, aunque para el Eterno no tiene calificación. Toda desobediencia, todo lo que hagamos fuera de Él, es pecado. Pero el Eterno nos ha puesto en el camino y nos ha dado el camino interior, nos ha dado la vida, nos ha dado la verdad interna por el Espíritu. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú no puedes, dices: Señor, heme aquí. Cuando Dios llamaba a alguien, en este caso vamos a tomar el caso de Samuel. Samuel fue un niño que nació a través de una oración angustiosa y desesperada de su madre, que no tenía hijo, y que por el hecho de no tener hijo, de no darle descendencia a su esposo, tenía que quedar relegada, porque el esposo tenía que tomar otra mujer para que le diese descendencia. Y Ana va al templo, al tabernáculo, a derramar su alma angustiosamente delante de él, llorando y hablando con palabras en el espíritu, que el sacerdote que estaba allí pensó que ella estaba ebria. Claro, estaba ebria de la angustia, de la desesperación. Cuando ella logró expresarle que ella estaba allí porque quería tener un hijo y que si tenía ese hijo se lo iba a ofrendar a Dios, el padre le escuchó y vino Samuel.
Una vez que Samuel fue destetado, 4 años más o menos, fue llevado donde el sacerdote para que fuese enseñado en el servicio del sacerdocio, de la profecía y del juez. Porque en esa época el sacerdote era profeta, era juez y era sacerdote. A pesar de que Elí no era un sacerdote muy correcto, porque veía a sus hijos hacer cosas indebidas con lo consagrado al Eterno, y no les reprendía ni les ponía obstáculos. Por lo tanto, al no corregirlo estaba participando de ello, pero a pesar de eso, Dios llamaba a Samuel. Y en las noches cuando Samuel estaba acostado, escuchaba Samuel, Samuel. Y él iba donde el sacerdote y le preguntaba, ¿me llamaste? No, no te llamaba. Volvía a acostarse y volvía a sentir Samuel, Samuel. Se volvía a levantar y donde el sacerdote le decía, ¿me llamaste? No te he llamado. La tercera vez que Samuel va porque siente ese llamado, Elí le dice, no, no soy yo que te llamo, sino es el Señor. Así que dile, heme aquí, Señor, aquí tu siervo, dime qué quieres. Así lo hizo Samuel. Y cada vez que el Espíritu de Dios lo llamaba, él estaba dispuesto. Lo mismo hizo David, lo mismo hicieron muchos sacerdotes consagrados al Eterno y los profetas que tenemos como testimonio que dejaron sus escritos de su vivencia y sus experiencias íntimas con el Creador. Nosotros nos presentamos cada mañana al abrir nuestros ojos y decimos, heme aquí, estoy aquí para hacer tu voluntad, pero no puedo hacer tu voluntad por mí misma, sino por la vida que tú me has dado, que está dentro mío, que tiene que aflorar. Haz que yo pueda llevar mi naturaleza, mi yo, como dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme. En este día tomo mi cruz para clavar en ella mi yo, mis deseos, mi voluntad, mi pensamiento, mis ideas de cómo agradarte, porque no hay nada que te agrade sino tu Hijo. Y eso es lo que tenemos que aprender, queridos hermanos. Aprender a caminar en el camino por el Espíritu, enyugados a Él, en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de estudiante, en nuestra vida social, en nuestra vida de iglesia. En todo debemos aprender a caminar en el Espíritu. Es un proceso, pero tiene que estar en ti el deseo de estar enyugado, ser uno con Él, para poder llegar a esa perfección de la unidad con el Espíritu. Pero es por el ejercicio, es por la disposición, es porque cada día yo tengo que tomar mi cruz y llevar todo lo que yo soy por naturaleza a esa cruz. Mi forma de ser, mi carácter, mi forma de actuar, mis reacciones, mis pensamientos, todo lo que está separado de Él, todo lo que no proviene de Él, no le sirve. Así que para que no llegue el momento ni la hora cuando nos presentemos delante del Señor y le digamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, y Él nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo hicieron en su propia fuerza. Por eso, el camino más excelente es el camino de la cruz. El camino más excelente es el camino de Jesús. Es el camino de la negación a lo que yo soy, a mi naturaleza humana, a la independencia de mi naturaleza, a que este yo, a este ego personal y pequeño, se sujete al gran yo soy. Mire, hay una particularidad muy importante. En hebreo, el pronombre yo se escribe ani, con aleph, nun y yud. Pero hay otra palabra que se pronuncia parecido, que tiene las 3 letras, pero no, en vez de la aleph tiene
la Ain, que es muda, pero también la Ain, la Nun y la Yud Ain, que significa nada. Nuestro yo personal, independiente, es nada ante el gran yo soy, que ha venido a morar en nosotros. Por lo tanto, lo que nos corresponde es no corcoviar como buey nuevo y ceder a la directriz del buey viejo que nos va llevando en el surco del arado, sin desviarnos, estando en el camino, estando el camino en nosotros, en la verdad, y en la verdad que está interna, y en la vida del Hijo que mora en nosotros. Es lo único que le agrada al Padre. Y hacia allá nos lleva. Por eso las pruebas, por eso las dificultades, por eso padecemos tanto, porque corcoviamos, como ese buey nuevo que corcovea, que no quiere que el buey viejo lo lleve por el surco y quiere ir por su propia deseo, y cada vez que se desvía el buey viejo lo tira, y el que va con la vara lo va pinchando y le va doliendo, igualmente nosotros. Hermanos queridos, aprendamos a ceder al Eterno. Si les gustó este compartir, denle like para que se multiplique su divulgación, compártalo, divúlguelo, suscríbase, que es gratis, al canal, para cuando yo suba videos, si son de su interés, usted esté avisado, pero compártalo, difúndalo, porque generalmente esto en las congregaciones nos enseña, y esto es lo práctico que he aprendido a través de todos estos años en el camino. Tengan un día bendecido.